Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo análisis para mi canal. ¿De qué va a tratar este análisis? Yo creo que ya lo habrán visto por el título y ya lo habrán visto por la miniatura. Vamos a analizar tres partidos en sí: Italia-Bosnia, México-Bélgica y Irak-Bolivia. Así es el orden que dije, lo vamos a analizar y vamos a empezar porque la verdad si no se me hace un video largo. Bueno, en Italia-Bosnia, ¿qué fue lo que yo percibí, lo que estos ojos de elfo vieron en este partido y cómo yo lo percibí? Bueno, el partido inicia con una Italia que quiere ser protagonista, una Italia que quiere mantener la posesión del balón, pero que era intermitente en la hora de dar pases, porque todo el rato en esos primeros minutos del juego Italia perdía mucho la pelota, ya sea por sí misma o a través de la recuperación de Bosnia. Pero bueno, a través de eso, en los primeros 5 minutos se viene un contraataque de Bosnia. Ya Bosnia, ya se sabía o todo el mundo pensaba que Bosnia obviamente iba a jugar el contraataque. Bueno, que ese contraataque de Bosnia que viene en los primeros 5 minutos termina casi en un autogol de Italia. Porque el jugador de Bosnia llega, mete el pase al centro del área y el jugador italiano, por la desesperación de despejarla, le termina dando el rebote del despeje a su propio compañero que casi mete el autogol. Entonces, la verdad es que ya la primera jugada hasta cierto punto peligrosa se generó por parte de Bosnia. Y luego al minuto 6 viene otro contraataque de Bosnia, pero se finaliza muy mal, lo finaliza muy mal el jugador de Bosnia, se desespera y la manda a la mierda, literal. Bueno, después de esto se podía ver a través de lo que se estaba jugando que el estilo de Italia, además de la posesión y de generar peligro, iba a ser mucho el balón largo, iba a ser mucho el pelotazo. Entonces para esto dijeron, voy a poner a un 9 que se desmarque, a un 9 que sea rápido, un 9 que pueda tirarme diagonales, y por eso pusieron a Retegui, ya que se podía adaptar a ese estilo de juego. Y por ahí del minuto 12 fue cuando Italia empezó, digamos, a tener más control del partido, empezó a llegar más, no con la claridad, con la peligrosidad que decía que podía terminar en un gol, pero ya era algo, ya no estaba errando tanto pase, ya se había adaptado al juego. Entonces, a Bosnia eso ya no le facilitaba la recuperación. Bueno, ¿cómo cae el gol de Italia? Que cae en el minuto 14. El gol de Italia empieza de un saque de arco del mismo Donnarumma, cual Moises Kean recibe de espaldas, casi en la mitad de la cancha, y a través de espaldas le da un pase a Varela. Pero el pase de Moises Kean fue malo, también obviamente por la dificultad que tenía en hacerlo, y le termina llegando al defensor de Bosnia, cual por razones obvias, para reiniciar la jugada, se la pasa a su arquero. Pero acá el arquero da un pase mal, no sé qué quiso hacer el arquero, pero termina en la recuperación de Varela. Literalmente le da el pase a Varela, cual Varela recibe y de primera mete un pase diagonal para que Moises Kean, que se estaba desmarcando y estaba llegando literalmente, solo llegara y con una definición exquisita, con el pie derecho la clave literalmente debajo del palo por el ángulo. Así termina el primer gol de Italia, un muy buen aprovechamiento del error del arquero de Bosnia y a la vez una muy buena ejecución de Varela para ver a Moises y de Moises para definir el gol. Entonces, al minuto, después de eso, después de esa jugada, después de ese gol, antes de meter el gol, como ya había dicho que Italia se había empezado a acostumbrar a tener la posición de la pelota y que Bosnia no le hiciera daño a través del contraataque. Después del gol de Italia, como que no sé si decir que se relajó, pero Bosnia empezó a generar más, empezó a tener más llegada, empezó a tener más la pelota y al minuto 19 se genera un tiro de esquina cual Bosnia ejecuta y termina en una tapada buena de Donnarumma sin ser peligrosa, sino ando mal de un cabezazo. Decir que casi la mayoría de las jugadas peligrosas de Bosnia fueron de remates de cabeza. La verdad es que hasta el minuto 22 o 23 el partido desde el gol de Italia, como había dicho, al minuto 23, después de que Bosnia había empezado a maquinar para poder ir al empate,
se rompe. Empezó a llegar, como digo, más Bosnia, pero eso hizo que a Italia se le abrieran huecos, se le abrieran aberturas. Y la verdad es que después de ahí empezaron los dos a atacarse, pero sin generar digamos, un, un ataque claro, un ataque peligroso. Luego, al 23, justamente de Bosnia, un pase bombeado desde la banda derecha, que era un jugador que había sacado un córner casi al mismo tiempo, recibe solo, pero recibe el centro, lo cabecea, pero la cabecea muy suave y sin poderla colocar. Y la verdad es que Donnarumma la agarra muy fácil sin ser una jugada tan peligrosa. Bueno, después de todo este tiempo y después de todo este rompimiento de partido, digamos de una forma, no sé si dice de esa forma correcta, Italia el minuto 30 empezó a volver a tener más el control de la pelota para que así Bosnia no le pudiera generar peligro, ya sea a través del contraataque o a través de la posesión, ya que a través de la posesión lo que hacía Bosnia era muy jugar por las bandas y tirar al centro y aprovechar sus delanteros que eran enormes, como Edin Dzeko. Entonces, eh, luego, después de eso, justamente al 34, como están viendo, casi la mayoría de jugadas después del gol de Italia fueron de Bosnia. Lo siento, el minuto 34 Bosnia tuvo por parte de Memic un remate de la cabeza, pero la remató muy mal, que literalmente la mandó arriba del travesaño. El minuto 37, un remate de Mirovic de cabeza, pero que la define bien, pero pasa al lado del palo, literalmente al lado. O sea, ya estaba llegando mucho más Bosnia, pero la mayoría eran de remates de cabeza. De un Zarco de... Y aquí es donde, antes de seguir con esto, aquí es donde se cambia el partido. Porque aquí Italia se queda con 10 jugadores y Bosnia con 11. Aquí es donde se rompe el partido y que la verdad fue muy contundente para Italia, que fue al minuto, si no ando mal, 39 por ahí, de un mal saque de arco de Donnarumma, cual termina recibiendo el jugador de Bosnia, cual recibe la pelota y le mete un cabezazo para meterle un pase a Memic, que se desmarca por la banda izquierda e iba galopando. Entonces Bastoni va y lo barra. Y era último hombre. Se ve muy bien en el frame de la cámara donde Bastoni era el último defensa. La verdad es que si podrías decir, pudo haber sido una jugada muy tonta porque no estaba muy cerca del área. Es verdad que se iba al área, pero yo creo que los otros defensas podían haber llegado a ayudar a Bastoni. Pero Bastoni va, lo tira y obviamente le sacan roja por ser último hombre. Entonces, en ese momento, Italia se queda con 10 jugadores. Lo que hace Gattuso en ese momento es quitar al delantero, a Retegui, y meter a un defensa. La verdad, yo creo que ahí se puso medio nervioso porque no sabía qué quería hacer. Y bueno, al 46, Memic remata de cabeza y pasa al lado del arco. La verdad es que la mayoría de jugadas de... Lo siento si escuchan eso. Voy a cancelarlo, pero bueno. La mayoría de jugadas de Italia, bueno, se me va, de Bosnia, fueron de remate de cabeza. Fueron a través de un pase largo, de un pase desde banda, que fueron remates de cabeza. No hubo ninguna jugada de Bosnia donde tú dijeras, qué jugada de contraataque a través de pases. La mayoría eran a través de pelotazos y aprovechar la altura de sus nueves, de sus características, obviamente. Bueno, Italia, como decía, en el primer tiempo, la verdad es que Italia tuvo más control del partido en general, obviamente hasta el minuto donde se fue Bastoni, donde yo creo que Bosnia intentó empatar el partido porque empezó a llegar más, intentó aprovechar esos últimos partidos y no mucho más, porque la verdad es que aunque tuvo esas jugadas que digas claras, pero no tanto, no fueron difíciles para Donnarumma atajar, no fueron complicadas, no llegaste a decir, qué salvada de Donnarumma, no, la verdad es que no. Yo creo que estaba muy bien el empate. Para mí,
era mejor el empate que la victoria de Italia, porque en sí la victoria de Italia iba por un error del arquero, no por un, digamos, no porque Italia lo generó, sino porque fue un error del arquero, ¿sabes? O sea, no fue un gol colectivo o un gol de contraataque que Italia se generó a sí misma. Bueno, Bosnia en el segundo tiempo hace unos cambios agresivos, hace unos cambios obviamente para ir a buscar el empate. Bueno, al 58, Moises Kean tuvo una clarísima. ¿Cómo se generó esta jugada? Al presionar a los defensas, ya que él, como Italia se encerró obviamente por tener un hombre menos, Moises Kean era el encargado de presionar a los defensas casi en la mitad de la cancha, en la mitad del campo. Entonces Moises Kean, a través de esa presión y a través del mal pase de no sé si de un defensa o bueno, de un mediocampista, bueno, de un jugador de Bosnia, le termina recibiendo la pelota. Es verdad, y decir que desde que inició el primer tiempo hasta el minuto 58, Bosnia había encerrado a Italia y estaba intentando empatar el partido, aunque en esos minutos antes de la recuperación de Moises no había generado peligro. Entonces, a través de la recuperación de Moises se tira la pelota larga y a correr, amigo, a galopar. Y ahí va, y va, y va. Y ya cuando ya justamente al lado del área chica, ya creo que hasta había entrado. Y el arquero le sale, define y la manda arriba del travesaño. La erra. Yo creo que si hubiera metido ese gol, de otra cosa estaríamos hablando. Yo creo que lo mejor que podía haber hecho era picarla. Pero bueno, porque gambetearse al arquero era muy difícil, ya que los dos defensores de Bosnia están literalmente detrás de su espalda. Si quería gambetear al arquero, yo creo que se le iban a quitar. Entonces, fue lo mejor que puede hacer Moises Kean y fue la más clara, yo creo que de Italia en general en los 120 minutos, la de Moises Kean, literal. Bueno, durante este segundo tiempo, Italia y Bosnia hicieron cambios. Justamente estos jugadores generaron jugadas pues hasta cierto punto peligrosas que sí pudieran haber marcado un gol, pero tampoco fueron unas que dices a la mierda. Pero sí es verdad que los cambios dentro de Italia y los cambios dentro de Bosnia hicieron pues hasta cierto punto lo efectivo, ¿no? Bueno, desde el minuto 58, o sea, desde que pasó la jugada de Moises Kean al 79, cae el gol de Bosnia del empate. Pero en esos minutos que había dicho, la verdad es que el partido era un ida y vuelta. No tenía a quien, no mandaba a nadie, aunque Italia tenía 10 hombres menos. 10 hombres menos, tenía 10 hombres en el campo, tenía un hombre menos. Bueno, el gol de Bosnia, ¿cómo se genera? Se genera a través de un pase bombeado por la banda derecha del número 7, cual le llega a Edin Dzeko, que le gana a su defensa. El defensa que lo estaba marcando le gana, llega, mete el cabezazo, cual Donnarumma hizo algo medio raro porque se mete a la portería, pero la termina sacando, pero le queda muerta literalmente debajo del arco y llega el defensa, cual le empuja, que literalmente solo le empuja y es empate de Bosnia. El defensa Tobic, que literalmente llega, le empuja y gol. Y en ese momento se empata el partido. Y después de eso, al 86, de un contraataque de Bosnia, de tanto mover la pelota, se genera un pase a cual remata el jugador Dimric, si no ando mal, remata de cabeza y fue un tapadón de Donnarumma. Fue literalmente un tapadón porque creo que se la remata al lado, si yo me pongo como se veía por la cámara de ESPN, creo que sí era por la izquierda de Donnarumma, se tira, o sea, literalmente fue una tapada que dejó por el momento en ese entonces empatada el partido. Bueno, ¿qué más? La verdad es que después de eso, y después de eso, y hasta que se termina el segundo tiempo, fue más Bosnia, por obvias razones de que Italia se quedó con 10, pero yo creo que en general, contando los 90 minutos, Bosnia fue el que generó más peligro.
Yo creo que la victoria de Bosnia estuvo bien porque yo creo que vi más atajadas impresionantes de Donnarumma que del arquero de Bosnia. Siento yo. Bueno, luego de eso, obviamente se vienen los 30 minutos del tiempo suplementario y casi fue lo mismo. O sea, los 30 minutos del tiempo suplementario, los dos equipos fueron a buscar. Italia fue a buscar la victoria y fue un ida y vuelta. Pero al final de cuentas no se terminó generando, creo que para ningún equipo, una clara o una que tú digas, mierda, le erré, mierda, como la de Moises Kean. La verdad es que fue un partido que en los 120 minutos, como yo digo, yo creo que Bosnia sí se merecía esta victoria por lo peligroso que fue, no porque jugó mejor que Italia, pero sí porque fue más decisivo y fue más peligroso en las jugadas que llegaban al arco de Italia. Bueno, luego de eso, obviamente, los vamos a los penales, cual termina ganando Bosnia, obviamente, por un error, por los penales peores errados que he visto en toda mi vida. O sea, Italia erró los dos penales. O sea, ¿cómo fue la tanda de penales? La tanda de penales inició con Bosnia, cual el primer penal lo mete Tahirovic. Si no ando mal, aquí me lo figura, fue Tahirovic. Luego Expósito, quien define y la manda arriba del arco, la manda a la mierda. Luego el segundo penal lo mete Tabakovic y Tonali mete su penal. Allí iba 2-1. Luego el tercer penal lo mete a la Bejovic y el tercer penal lo tapa, no sé si lo tapa el arquero, no me acuerdo bien, pero lo era Cristán. Creo que lo tapa el arquero, si no ando mal. O da en el... no lo tapa el arquero. Da en el travesaño y sale. Y el cuarto gol para la victoria lo da Pajaterevic. Están medio raros los nombres, pero bueno. Y termina pasando Bosnia contra Italia. Y Bosnia va a estar en el grupo, si no ando mal, de Suecia, Canadá y Qatar. No sé si es Suiza o otro equipo, pero uno de esos. Pero sé que está Qatar y Canadá en el grupo de Bosnia. La verdad es que ya quedaron, o creo que ya quedaron todos los grupos establecidos. En mi grupo, que es México, Corea del Sur y Sudáfrica, va a estar República Checa. La verdad es que si viene el mundial, la verdad, ya quedó todo finiquitado, sin mucho más. Pero vamos a decir los cambios. Los cambios de Bosnia, que fueron los que yo dije que fueron, la verdad, útiles y que generaron gol, y que justamente el que metió el gol vino del cambio, fue los cambios de Bosnia fueron Karim Alabrčić, Denis Burnić, Amir Handanović, Tabakovic, Tahirovic. Son medio raros los nombres, amigos, si los pronuncié mal lo siento, la verdad. Por Italia fue Cristante, Esposito, Fratesi, Gatti, Palestra y Spinazzola. Esos fueron los cambios de Italia para este partido. Al final de cuentas terminó ganando Bosnia. Italia, que otra vez no va a un tercer mundial por tercera vez consecutiva. Válgame la redundancia. Oh, fuck this shit. Pero Italia, el último mundial que fue en Brasil. No va ni en el del 2018, 2022 y ahora el 2026. Qué mal está pasando, la verdad, Italia. La Azzurri. Pero bueno. La verdad, eso sería por este análisis de post de Italia. Espero que les guste. Espero que les haya interesado. Y vamos con el siguiente. Den su like para la gente de YouTube, porque esto lo estoy grabando para YouTube. Pero para los que estén acá en directo, espero que les encante, que se suscriban a mi canal y no mucho más. Ahora vamos con el siguiente, con México-Bélgica. Déjenme abrir el puto PDF. Es que lo tuve que anotar, o sea, a entenderme que fueron 3 partidos. Lo bueno es que no anoté tanto. Tampoco soy para hacer un Word, un Excel de todas las jugadas que se jugaron. Vamos allá. México-Bélgica. A ver. Bélgica, desde la previa, vamos a mencionar así, Bélgica había venido de haber goleado a Estados Unidos 5-2. Y México había venido de haber empatado 0-0 con una Portugal B. ¿Sabes?
luego cambió a titulares, pero sí, como una Portugal B, tirándole luego en el segundo tiempo a una B+, ponele. Y Bélgica había de haberle ganado. La verdad es que hoy México, para mí, se merecía la victoria. Yo creo que el gol de Luque Bacchio y de Sánchez, que ahorita vamos a analizar, los voy a explicar. Yo creo que en total, yo creo que en los 90 minutos México se merecía la victoria. Porque aunque es verdad que Bélgica fue un poco más, tal vez un poco más que México en el segundo tiempo, yo creo que la diferencia fue que México fue muy superior a Bélgica. En el primer tiempo México pasó por encima a Bélgica. Y no lo digo porque sea mexicano, porque no. La verdad es que si viste el partido vas a estar de acuerdo conmigo que México le pasó por encima a Bélgica y que tuvo chances de haber metido el segundo. Y Bélgica el gol que mete, la verdad es obviamente porque es una selección con calidad individual muy superior a la nuestra, y el gol que meten es un gol de otro partido, pero al final de cuentas es un gol aislado, es un gol de una calidad individual. No es que sea un gol como... Es verdad que el de México viene de pelota parada, pero ¿cómo llega ese gol de pelota parada? Pues a través de varios ataques que tuvo. Incluso tuvo un ataque que literalmente le pasó abajo de las piernas en los primeros 3 minutos, que termina ahí abajo de la raya, amigo. Yo creo, y yo había dicho que México que le podía ganar a Bélgica, y no lo digo hoy, lo dije en mis anteriores directos, que yo creía que México podía ganar a Bélgica, sin pedo alguno, por lo que había visto con Portugal. Y la verdad es que hoy la selección mexicana me gustó, estuvo muy buena, y como digo, ya la cosa fue obviamente porque Bélgica tiene una calidad individual, es algo que México debe mejorar o ver qué hacer para que no le metan estos goles, porque al final cuenta, depende del día, amigo. O sea, el fútbol es así. Podrá ser el tipo, en su vida mete un gol así de nuevo, pero hoy lo metió. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos allá. Vamos con el análisis. Bueno, México desde el minuto 5 ya había llegado 2 veces con una peligrosidad muy clara. Pero de verdad, bueno, durante los primeros 10 minutos de México estaba siendo muy superior a Bélgica. O sea, no le dejaba tocar la pelota. Y aunque Bélgica iniciara el contraataque y recuperaba, México se la quitaba de una. Ya sea porque ¿cómo se le digamos? Digamos que ya sea que le paraba los contraataques, o sea, adivinaba dónde Bélgica quería jugar. La verdad es que hoy De Bruyne, digamos, podría ser uno de los mejores jugadores de Bélgica, estuvo muy desaparecido. Y para que De Bruyne, un mediocampista de esa calidad, esté muy desaparecido, es que Bélgica no tuvo casi la pelota, y cuando la tuvo más en el segundo tiempo no generó mucho peligro. Pero bueno, al 17 hubo un ataque de Bélgica, pero al final cuando estaba en offside el jugador de Bélgica. Bueno, también al mismo tiempo, literalmente unos segundos después, hay un ataque de México que termina en un tiro de esquina, que aquí literalmente en este minuto, después de haberle marcado la offside a Bélgica, México ataca, termina haciendo tiro de esquina y termina ahí convirtiéndose en gol. ¿Cómo se termina convirtiéndose en gol a través del tiro de esquina? Bueno, el tiro de esquina se define, se tira al área, queda muerta literalmente. No sé si alguien la toca, pero literalmente queda muerta. El rebote queda, pero muerta. Cual Sánchez, como viene, o sea, el gol menos estético de tu vida, pero la mete. Y eso es clave. Y la mete y termina en el primer gol de México. Termina marcando gol. Bueno, después del gol, Bélgica quiso ir a empatar el partido y tuvo la posición en ese momento. Pero luego de 5 minutos, literalmente, México lo volvió a domar. O sea, así te lo digo. Bueno, al 26, un remate de Quiñones de fuera del área que termina pasando cerca. Al 33, otro remate de Quiñones que recibe de un pase de Raúl Jiménez, que define, pero define muy mal porque literalmente le cae la pelota encima, y además delante de él están los delanteros, o bueno, los defensas de Bélgica, y bueno, termina pues obviamente no siendo una jugada peligrosa, pero sí literalmente él define ahí debajo del área, debajo del arco. Bueno, al 34, otro remate más de Quiñones que va al cuerpo del portero de Bélgica, y al 47 llega a Bélgica con un remate fuera del área, pero no pasa mucho. La verdad es que al 47 llega el primer ataque serio de Bélgica, para que vean que no lo estoy mintiendo. O sea, el 47 del primer tiempo, si no ando mal, o del segundo, ya no me acuerdo. Pero durante esos primeros 45 minutos, México podía haber anotado el segundo. Y me peleo con quien quiera, la verdad. La verdad es que hoy México jugó muy bien.
Bueno, como dije, en el primer tiempo México fue superior, puede irse con ventaja de 2 goles, y Bélgica no podía tomar la pelota. Bélgica no podía armar contraataques porque cada vez que quería México se los adivinaba y recuperaba. Lo que vi de este México, a diferencia del Portugal, es que la distancia entre los jugadores al jugador que tenía la pelota era mínima, lo que hacía que generaba muchas opciones de pase, muchas opciones de pases entre líneas más que nada, y así liberar lugares o zonas para moverse y estar en eterna rotación para crear huecos. Eh, Otra de las cosas que vi, además de que México tuvo el control de primer tiempo en total, es que Quiñones, también Quiñones hoy tuvo muy buen partido, hoy jugó muy bien Quiñones, y cada vez que México presionaba, ya sea de 3 cuartos de cancha para adelante o de en cualquier parte del campo, recuperaba la pelota. O sea, cualquier momento que México iba a la presión, recuperaba la pelota, y cualquier momento que Bélgica quería presionar a México, no podía, porque al momento de haber tantas opciones de pases de México al lado de un jugador que tiene la pelota, se podían desenvolver y se creaban triangulaciones y paredes. Y la verdad es que hoy México jugó muy bien en todo el contexto, yo creo. Y hoy Quiñones, yo creo que jugó un partido que lo hace merecer ser titular en la Copa del Mundo, en el partido inaugural. Lo que jugó hoy Quiñones, yo creo que lo hace merecer para mí ir al 11 titular de aquí a la Copa del Mundo sin nada pase y si no baja su nivel. Y la verdad es que, como dije, hasta el final Bélgica tuvo la más clara y no mucho más. Bueno, luego de esto, literalmente al primer minuto del segundo tiempo cae el gol de Bélgica. O sea, el gol de Bélgica cae de una conducción del jugador de Bélgica. Literalmente, ni siquiera un contraataque, era una conducción adelante. Le tira el pase a ¿quién era? Si no, puta, ¿cómo se llama este jugador? La concha de mi madre. A Luquevacchio. Le tira el pase a Luquevacchio por la banda. Luquevacchio nomás se abre y define con el pie y te la termina metiendo. O sea, es un golazo. Es un golazo. Ahora, es un golazo, yo creo que aislado. Es un golazo que no se viene de un gol colectivo o que termina por un error de México. Es un golazo que nomás lo hace una vez en su vida. O sea, ese tipo de gol, un gol que viene de vestidor, un gol que lo hacen gente que tú dices la puta madre. O sea, me mato para hacer un gol a este hijo de perra. Viene y me mete un gol que en su puta va a hacer. En su puta vida lo va a hacer. Pero bueno, al 53, luego de eso, al 53, otro remate de Bélgica, pero fuera del área, pasa al lado del palo sin tanto peligro, pero no mucho más. Luego al 56, México genera su primera jugada peligrosa en el segundo tiempo. La verdad es que desde el 45 al 56 Bélgica estaba teniendo la posesión. No era como México, porque México cuando tenía la posesión podía llegar al área de Bélgica. Bélgica no llegaba, tenía la posición, pero jugaba entre el mediocampo, la defensa. La verdad, muy lenta su posición. No podía sorprender al buen posicionamiento defensivo de México. Y la verdad es que hasta el 56 que genera esa peligrosidad México a través de un pase de banda, que si yo creo que había un jugador un poco más atrás, que si se lo hubiera pasado tal vez terminara en gol. Al 61, otra jugada de Quiñones y de Orbelín, una jugada de pared, digamos, Quiñones que le pasa a Orbelín cuando le pasa por atrás, Orbelín que se le devuelve y Quiñones que define, pero le pasa al ladísimo, le pasa un poco lejos del palo, la verdad. Al 80 Reyes casi mete un autogol, decir que viene de un centro del jugador Bélgica por la banda derecha, y Reyes yo creo que quería bajarle y darle el pase a Rangel, pero casi mete un autogol. Dios mío, amigo, casi me cago. Bueno, a lo último, Doku, que entró en el segundo tiempo, la verdad es que Doku hoy no fue que tú digas, wow, yo dije, mierda, entró Doku y ya valió madre. No fue como cuando jugó contra el Madrid. La verdad es que al Doku hasta el 90, hasta lo último, y ya con tiempo extra, generó su primera jugada de peligro que termina yéndole a Rangel en el cuerpo. Bueno, en este segundo tiempo, después de los primeros 20, yo más o menos, primeros 20, 15 minutos,
que Bélgica tuvo un poco el control y que luego México empezó a atacar más. La verdad es que el partido fue muy bajo, el partido se planchó. Durante eso hasta casi la de Doku no hubo ninguna jugada clara o una jugada peligrosa por los dos. La verdad es que se compartieron el posicionamiento. No hubo una que digas, wow, hoy Rangel, la verdad es que estuvo bien. La verdad es que no, en el gol no tuvo culpa. La verdad es que es un golazo, amigo. Y la verdad es que tampoco tuvo una que tú digas que le dificultó la vida. Pero bueno, la verdad es que yo creo que estoy bien. Colectivamente México mejoró mucho a Portugal y eso es bueno. Hay que mejorar, obviamente, y que no nos metan esos goles, porque al final de cuentas, un día se va a despertar un jugador con el que nos vamos a enfrentar y va a meter el gol de su vida. Eso es sencillo. Pero bueno, no mucho más de este análisis, solo decir que esto es algo que vi que es el primer gol que le dan a México después, bueno, en este año, todos los amistosos. O sea, México lleva jugando no sé cuántos amistosos, como 5 en este año. Es el primer gol que le meten. Es verdad que fueron amistosos, un poco medio churros si lo quieres poner. Pero bueno, es una estadística buena. Es una estadística, pues una estadística que está ahí. Vamos con el último partido. Oh, me quiero morir. Ya estoy cansado. Irak-Bolivia. Irak-Bolivia. Pasó Irak. Irak va a ir a la Copa del Mundo. Irak se va a enfrentar contra Mbappé, contra Haaland y contra Senegal. Por parte de Irak, los goles fueron de Al-Hadmi y de Yemen Hussein. Y por parte de Bolivia fue de Paniagua al 38. Primero fue el gol de Irak, luego el empate de Bolivia y luego gol de Irak en el segundo tiempo. ¿Cómo fue el partido y cómo yo lo vi? La verdad es que el partido inicia con un Bolivia siendo agresivo, con un Bolivia obviamente quisiendo meter el primer gol y al minuto 4 genera un córner, cual no termina en nada porque la termina despejando el jugador de Bolivia y de Irak. Pero se notaba que Bolivia quiere ir por el gol, que Bolivia quería ser la que tuviera el control del partido y generar peligro. Pero bueno, al minuto 7 se genera un contraataque de Irak, si no anda mal, que terminan haciéndole falta a un jugador iraquí muy cerca del área, literal, para que me entiendan. ¿Se acuerdan de gol del Messi a Liverpool? Si no anda mal, en la Champions 2018, por ahí, no me acuerdo muy bien, contra el arquero de ahorita de Brasil, Becker, que se la clava en un gran ángulo, pues más o menos de esa distancia. Sí, más o menos ahí, un poco más lejos, yo creo más cerca, la verdad. Pero bueno, patea al jugador iraquí, patea el tiro libre, un tapadón de Vizcarra y la termina, tira el tiro libre. Un tapadón de Vizcarra, creo que con mano cambiada, dan el travesaño y se va a córner. Justamente siendo el primer córner y el único córner que pateó Bolivia en el partido, termina metiendo gol. Una marca muy mala de los jugadores bolivianos, dejando literalmente al 9 solo, cual define sin la necesidad mínima de esforzarse, metiendo un gol literalmente estando solo, y termina marcando el primer gol y termina teniendo la ventaja al inicio del partido. Bueno, al 16 de Irak, a Irak le cobran un kilo. No, esto es lo que estaba diciendo. Se me fue el pedo. Se me fue la vaina. Bueno, al 20 Bolivia tuvo un tiro libre desde la banda izquierda, una falta que le metieron a un jugador. Pero la verdad es que no fue, digamos, peligrosa ni mucho más. Bueno. De aquí a más, la verdad es que Bolivia quiso ir por el empate, buscó el empate, pero no era decisivo, no era claro, no podía ser definitivo. O sea, buscaba el partido, llegaba, pero no podía dar ese pase clave para poder generar el gol. Entonces, de tanto buscar y buscar, que al minuto 37 el número 10 boliviano remata al portero, recibe el balón en número 10, remata el portero remata mal, o sea, le sale mal el remate, pero de ese mal remate le termina cayendo a Paniagua, con la izquierda literalmente la mata, voltea y con un derechazo la mete en un ángulo, literal. Y así empieza el primer gol de Bolivia. Y la verdad es que
Así fue Bolivia al meter su primer gol al 37 y empatar este partido. Bolivia se creció. Y Bolivia empezó a ir y atacar a Irak. Pero no pudo aprovechar ese momento de entusiasmo, ese momento de aventurarse, de atacar, de decir me importa un carajo, vamos por todo antes de que se acabe este primer tiempo. Y se acaba el primer tiempo siendo, la verdad, yo creo más Bolivia, siendo un Bolivia que generó más, siendo un Bolivia, no sé si se merecía en un segundo gol, pero sí siendo un Bolivia siendo un poco superior a Irak. Bueno, si no ando mal, al minuto 50, no, se me fue. Se me está yendo el pedo. Bueno, acá está. Lo siento. Tengo todo anotado para que no se me vaya. Como vi 3 partidos hoy, pero vamos con el siguiente. En el segundo tiempo, desde el inicio de los 45 hasta el minuto 52 que cae el gol de Irak, yo creo que no estaba pasando mucho. Tal vez Irak estaba intentando ahí, pero Bolivia también. Pero luego cae el gol de Irak. ¿Cómo termina o cómo se termina convirtiendo, llegando este gol? Bueno, el número 18, quien es también el que mete el gol, recibe un pase. Él estando de frente, recibe el pase así. Él la cabecea para atrás para darle el pase a su compañero que estaba por la banda. Al darle el pase se desmarca, se quita desde donde estaba, se mete dentro del área, su compañero le mete un muy buen pase y como si fuera un penal en movimiento de primera con la derecha, ¡tac!, la mete. La verdad, otra vez, muy mal las marcas de los defensores bolivianos. La verdad es que hoy Bolivia, en cuanto a lo que es la marca y la defensa, jugó muy mal. O sea, los 2 goles se los metieron por marcar muy mal. Y así termina metiendo el segundo gol Irak. El que metió el gol de Irak fue su capitán. Y no mucho más. La verdad es que decir también que creo que los únicos goles que metió Irak son las únicas 2 veces que mató el arco. Porque yo creo que después de eso Bolivia empezó a tomar otra vez el control del partido. Quiso empatar otra vez el partido. Y así se fue el partido, la verdad. El partido fue muy reñido. El partido fue muy agresivo porque hubieron varias amarillas, yo creo. Y una que otra que tú puedes decir roja. Hubo uno que otro posible penal para Bolivia. No sé si en el primer tiempo, también en el segundo, pero que al final se decidió que no era penal. La verdad no me acuerdo muy bien. No lo puedo analizar y no puedo decir si fueron penal. Pero hubo mucha tarjeta amarilla también. Hubo mucho roce, ¿no? Después del gol de Irak, del minuto 57 al 75, fue muy igualada. Obviamente con un Bolivia más siendo principal, porque obviamente quería buscar el empate, pero ninguno de los dos tuvo mucha claridad en el juego. En cuanto a Bolivia en Irak, aunque Bolivia iba a jugar el contraataque, Irak, la verdad, aunque Irak era el que jugaba el contraataque, Bolivia, aunque tenía la posición, no era claro, no podía, como fue en el primer tiempo, no podía dar ese pase decisivo, no podía generar una jugada peligrosa, mientras que Irak jugaba el contraataque. La verdad es que si analizamos los 90 minutos enteros en total, yo creo que Bolivia fue más que Irak. Eso sí lo creo. Cuanto a lo futbolístico, yo creo que sí. Porque, a ver, déjenme checar. Porque ¿cuántas veces llegó Irak? ¿Cuántas veces remató al arco? Mira, Irak remató al arco 3 veces. De esas 3 veces metió 2 goles. Bolivia remató al arco 7 veces. Entonces, ahí te das cuenta que yo creo que Bolivia merecía el empate, pero que Irak fue determinante, fue decisivo. Y sabemos que en el fútbol no va de merecimiento, sino de determinación. De quién mete el gol. Y Irak lo metió. Y desgraciadamente Bolivia, después de 32 años de espera, va a seguir todavía más esperando hacia el próximo mundial, que es en 2030. Gente boliviana, espero que puedan pasar y que puedan pasar página. Sé que es difícil, la verdad es que yo jamás lo he vivido. La verdad es que yo soy de CONCACAF y obviamente acá es más fácil por varias o qué razones.
Pero bueno, no mucho más que decir. Así fue el partido. Es que la verdad, el segundo tiempo, no, después del gol de Irak, y aunque Bolivia intentó buscar el empate, no fue un segundo tiempo de tú digas, amigo, qué cerca la vivió Irak. O, Bolivia. No, la verdad es que no. Y es verdad que también le agregaron, pero justamente, o sea, termina el partido los 90 minutos, agregan 9, no sé de dónde carajos el, eh, el árbitro sacó 9 minutos, pero bueno, agregan 9. Yo creo que tal vez porque durante ese momento del segundo tiempo hubo varios lesionados de varios equipos que también fueron, que salieron algunos por la cantidad excesiva, por la cantidad de amarillas y de faltas que se cobró, que sacan obviamente 9 minutos. Y de esos 9 minutos enteros, Bolivia fue por todo. O sea, literalmente cagó. En esos 9 minutos, Bolivia, yo creo que esos fueron los mejores 9 minutos de Bolivia. Porque encerró a Irak y lo cagó a pelotazos, literal. Pero ninguna pudo ser clara o peligrosa. Y al final Bolivia se terminó sin quedar o sin ir a esta Copa del Mundo. Eh, no mucho más, no mucho más, la verdad, que decir. Gente, espero que les haya gustado mucho este video. Dejen su like, suscríbanse. Me estoy cagando de sed, hermano. Póncheme. Y no mucho más. Decir que por fin se terminó esta fecha FIFA. Aleluya. Y este sábado, este viernes, este domingo, pues vamos a volver al análisis de los partidos de las ligas, ya sea de la Premier, de la Serie A o de la Liga, del Real Madrid o del Barça. Y creo que la próxima semana se viene UEFA Champions League. No mucho más, no mucho menos. Cuídense todos. Déjenme un like, un suscríbete en el video. Y espero que les haya encantado. Sé que tal vez no sea el mejor analizando. Y eso yo lo sé. Tal vez sea medio aburrido al hablar. Pero voy a intentar meterle ganas y mejorar en esto. La verdad es que yo solo llevo 3 semanas haciendo esto. Y no mucho más. A veces me tramo. Pero entenderme. O sea, yo subo el video así, como está. De una. No se edita nada. Pero entenderme, y se los agradecería mucho, que estoy iniciando y que veré qué carajos hago luego. Chao. La verdad es que, bueno, chao, chao, chao. Bueno, decir, ahorita yo estoy en directo, para los que estén viendo el video, si es que se quedan hasta acá, que lo veo muy complicado, pero bueno, decir que estoy haciendo directo, no sé si mañana aprenda, mañana hay un carajo de fútbol, por eso, pero bueno, espero, chao, cuídense, no mucho más.